toca hablar del más allá como pregunta existencial, una gran cuestión existencial, porque está planteada. Los seres humanos aspiramos a más, tenemos anhelos de algo que no se cumple en este mundo. Y aunque no todo el mundo los tiene, ni todo el mundo ha creído que existe un más allá, pero desde luego está muy presente el tema en la mente humana, en la cultura humana, en las tradiciones humanas, el más allá. Queremos sobrevivir, queremos justicia, queremos plenitud. Podríamos decir, por ordenar un poco, que todos aquellos atisbos de plenitud que aquí son irrealizables, el atisbo de felicidad, los atisbos de plena verdad, los atisbos de plena concordia, nos hacen pensar en un más allá. Y también la superación del mal, ante ver las injusticias en el mundo, ante la muerte misma, ante las grandes limitaciones físicas y morales, nos gustaría una plenitud. Se contrasta. Por los dos queremos, por la plenitud y al percibir con más claridad los límites, queremos un más allá de plenitud. Aspiramos a eso, tenemos anhelos de eso. Y cualquier chispazo, digamos, nos lleva de alguna manera a anhelar esto. ¿De acuerdo? Una anécdota que cuenta Víctor Frank, que lo hemos mencionado bastante estos días en el libro El hombre en busca de sentido, cuando dice que una tarde menciona que los prisioneros en el campo de concentración nazi, una de las cosas era, habían perdido el apetito sexual, pero en cambio tenían una sensibilidad estética aguda. Y dice que una vez entró en el barracón un prisionero y dijo: salid, salid, y salieron todos y vieron un panorama precioso, ¿no? El cielo, me parece que en las montañas de Austria, las montañas verdes, el cielo que estaba en ese momento en un atardecer lleno de color, y por contraste veían el suelo, los barracones grises, sus cuerpos miserables, sus vestidos destrozados, el barro del suelo, y en ese contraste uno dijo por detrás: qué bello podría ser el mundo. Pues sí, qué bello podría ser el mundo. Ya, de alguna manera anhelamos eso, aspiramos a eso, queremos un mundo bello, un mundo, una plenitud que parece que se nos da como a trozos, que a veces la percibimos, que a veces la notamos. Bien, frente a esto, claro, hay varias posiciones. Una primera sería la posición materialista, que es una posición, digamos, que ya hemos estudiado, que tiene posiciones en casi todas las cuestiones existenciales, ¿no? En esta se decir que es una pregunta absurda, no hay más allá, solo existe la materia. Pero esto que parece tan obvio, porque es obvio que existe la materia, tiene unos límites muy fuertes, hay que decirlo. Materialismo, porque es inhumano. Las grandes cuestiones humanas no las resuelve, no resuelve sentido, no resuelve, ni siquiera explica al ser humano con su inteligencia, con su voluntad, con sus aspiraciones, no lo explica, eso no se explica materialmente, la inteligencia no se explica cómo funciona la inteligencia, con ninguna ley de la física, ¿no? Y la libertad tampoco, ¿no? Lo hemos visto ya estos días, ¿no? De tal manera que parece que al materialismo le falta mucho, y quizá en este terreno también. Otra posición sería decir, bueno, pues realmente no podemos decir nada, a pesar de que las culturas han dicho mucho. Sería una postura agnóstica, decir, bueno, no se puede decir nada, no tenemos datos, no hay que pronunciarse, suspender el juicio. Es posible, desde luego. Hay también una posición crítica con distintos argumentos, ¿no? Una cosa sería decir, en el sentido que ha manejado, por ejemplo, el marxismo y el comunismo, decir, bueno, el más allá, es un tema ya de más, sería una soñación de los débiles, ¿no? Lo que no pueden tener aquí lo trasladan más allá y con eso se quedan contentos, ¿no? Y no pelean el más aquí como haría falta, ¿no? Bien, evidentemente hay algo de irse más allá y salir de este mundo, de las miserias de este mundo, no cabe duda, ¿no? Ahora que sea esa la única explicación, no parece suficientemente justificado, ¿no? Y después otras posiciones sería decir, bueno, el más allá, pero el más allá, ¿qué más allá? Porque el más allá, a pensar así, es una cuestión egoísta. Es una cuestión egoísta, uno desea su más allá. Bien, hay algo de esto, pero uno cómo no va a desear ser feliz, ¿no? Y cómo no va a desear la plenitud. Y también cómo no va a desear la justicia. Y la justicia no es una cuestión puramente egoísta, ¿no? También otra objeción sería decir un más allá, una eternidad, en concreto la idea de eternidad, necesariamente tiene que ser aburrida. Cualquier cosa que da la felicidad en este mundo es aburrida en el otro. También habría que decir de paso que el análisis es un poco deficiente, porque aunque es verdad que muchas cosas
que dan felicidad en este mundo serían una tortura si se repitiesen. Imaginemos que a una persona le gusta comer patatas con chorizo, ¿no? Imaginarse una eternidad comiendo patatas con chorizo pasa a ser, el asunto de ser una felicidad, a ser un terrible suplicio, ¿no? Pero lo mismo diría si lo que le gusta es jugar al tenis, ¿no? Pues pasa a ser una eternidad jugando al tenis, pasa a ser una cosa horrible, ¿no? Bien, los cristianos diríamos que claro, es que hay temas que no agotan el amor, no agotan el amor, y que eso es el cielo. Pero bueno, lo dejamos de momento, volveremos sobre ello. Incluso tengo una cita muy buena de Jorge Luis Borges de una entrevista. Dice: tenemos muchos anhelos, entre ellos el de la vida, el de ser para siempre, pero también el de cesar, además del temor y su reverso, la esperanza. Todas estas cosas pueden cumplirse sin inmortalidad personal, no precisamos de ella. Yo personalmente no la deseo y la temo. Para mí sería espantoso pensar que voy a seguir siendo Borges. Estoy harto de mí mismo, de mi nombre y de mi fama, y quiero librarme de todo eso. Algo se entiende. Pero claro, quiere librarse de todo eso, pero librarse de todo eso para seguir viviendo. Sí que aspira a seguir viviendo, quizá no con la carga con la que tiene, pero de otra manera. Por contraste, es famosa una carta que escribió Miguel de Unamuno a un amigo suyo, este filósofo español, donde al hablar del más allá decía: yo no digo que merezcamos un más allá, ni que la lógica nos lo muestre. Digo que lo necesito, merézcalo o no, y nada más. Digo que lo que me pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad, lo propio del espíritu, y que sin ella me da todo igual. Yo necesito eso, lo necesito, subraya. Y sin ello no hay alegría de vivir, ni la alegría de vivir quiere decir nada. Es muy cómodo esto de decir, hay que vivir, hay que contentarse con la vida, y los que no nos contentamos con ella. Claro, una persona, digamos, hay tantos motivos y algunos son especiales, algunos son especialmente fuertes, ¿no? Vamos a repasarlos un poco. ¿Por qué esta visión, esta conciencia del más allá? Podríamos empezar por los más curiosos, que son, por un lado, experiencias parapsicológicas, claro, que no valen demasiado, pero es notable la experiencia psicológica de esa experiencia que se llama a veces experiencia del tubo o experiencia de la luz, que a veces experimentan, pero un tanto por ciento importante. Esto está, digamos, clínicamente observado, no es imaginación, de personas que han estado al borde de la muerte, en situaciones casi en un umbral de la muerte, que se sienten como, de alguna manera, como elevadas y digamos, como cayendo en una especie de profundidad, pero luminosa y más o menos feliz. Claro, la experiencia en unas condiciones tan especiales, por así decir, es muy difícil probar algo con eso. Ahora, que la experiencia se da. Y quizá, vamos a decir, históricamente haya podido tener alguna influencia en la visión que la humanidad tiene sobre el más allá. Quizá porque todo este tipo de experiencias, vamos a decir, de viajes y esta que sobre todo es tan común, pues han podido influir algo. Pero bien, la dejamos un poquito aparte. Desde luego tiene mucha más fuerza, por ejemplo, los argumentos de la tradición filosófica sobre la inmortalidad del alma, la inmortalidad del espíritu humano. Aquí hemos mencionado, y hoy mismo también, la dificultad de explicar la inteligencia y la libertad humana, y el amor humano, y la moral humana también se podría decir, pero vamos, especialmente la inteligencia y la voluntad como parte del ser humano. Esto, que no tiene explicación, parece exigir una existencia espiritual. Es un argumento que viene desde Platón y que hasta filósofos del siglo XX como Bergson, que también lo utiliza, ¿no? El filósofo francés Henri Bergson. Y bueno, tiene que existir un más allá porque el ser humano es espiritual. Por tanto, tiene que trascender la materia. Hay una existencia más allá. Y una tercera argumento sería que esto es una constante religiosa. Al decir constante no quiere decir que todas las religiones lo tengan, porque algunas no tienen la idea de una pervivencia personal. Los panteísmos orientales, hinduismo, por ejemplo, piensa que al final uno se une al todo, ¿no? El espíritu personal desaparece, ¿no? Se confunde con el todo. Pero y también hay
experiencias religiosas, digamos, dentro de lo que son lo que conocemos de los distintos pueblos, como hay pueblos que piensan que la persona se divide y cada parte va a distintos sitios y de alguna manera se disuelve. Eso también hay. Pero junto con esto hay que decir que una gran parte de las religiones históricas creen en un más allá donde hay una pervivencia real del ser humano. Incluso basta acercarse al antiguo Egipto para ver cómo las almas son medidas, el corazón es pesado después de muerto para ver qué va a pasar más allá, ¿no? Va a haber un juicio. Y de hecho, estos argumentos también han pesado en la configuración de este tema. Es decir, sobre todo, estos argumentos que son más importantes. Por un lado, el ansia de supervivencia personal. Somos un ser espiritual que percibe, como acabamos de ver en Unamuno, que la muerte es una tragedia tremenda. Y aunque la vemos natural, al mismo tiempo la vemos antinatural. Algo que va contra nosotros mismos. Desde el punto de vista, vamos a decir, la argumentación filosófica sería también que el espíritu humano, puesto que trasciende la materia, tiene que poder trascender la muerte de alguna manera. Ese es un poco el argumento que puede desarrollarse más, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia personal, es simplemente que nos sentimos profundamente turbados ante la posibilidad de la desaparición personal. Y esto, que lo sentimos en nosotros, también lo percibimos en los demás. O sea, hay un deseo de más allá que es también un deseo, una no explicación de qué pasa con nuestros muertos. Cuando personas que hemos querido desaparecen, ¿cómo vamos a pensar que se convierten en polvo? Personas que nosotros hemos querido, ¿cómo van a dejar pasar a ser nada? Sencillamente nada, no puede ser. Incluso aquí cabría recordar aquella frase de Gabriel Marcel de amar es decir, tú no morirás. El amor lleva consigo el pensar, bueno, que hay algo trascendente. No es simplemente un pedazo de materia aleatorio que en un momento dado, unos años, ha dado lugar a unas propiedades, entre otras, que le hemos tenido afecto, que ha sido nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra... No puede ser, ¿no? Hay algo interno que se revela contra esto, ¿no? Tiene que haber algo más. La trascendencia de la persona parece pedir algo más. Bueno, y después decimos, está lo que han dicho las religiones. ¿Qué se puede decir del más allá? Desde un punto de vista puramente filosófico, con los datos, no podemos decir mucho más. O sea, que existe el anhelo es comprobable. Que además se necesita como resolución de justicia y también para la propia plenitud, si no la propia plenitud aquí no puede darse. Para la justicia en el mundo, para que se haga realmente justicia, también hace falta, ¿no? Y que sea también, digamos, la solución para las personas que creemos, por supuesto. La no destrucción de la persona, ¿no? La difícil comprender que una persona puede ser destruida, ¿no? ¿Cómo podemos amar algo que es destruido, ¿no? Que se convierte en nada, ¿cómo puede convertirse en nada? ¿Cómo puede ser puramente materia? Bueno, entonces, mucho más que esto no se puede decir. Las religiones dicen algo más. La religión cristiana sobre todo habla de un más allá que sobre todo es Dios mismo. El más allá es espiritual. Y es la explicación de que nosotros seamos espirituales también y que en el mundo haya dimensiones no materiales, sino espirituales. También la inteligencia que está en la realidad. Bien, y claro, cuando concebimos el más allá, decíamos antes, primero no pensamos que sea la ensoñación de los débiles porque nos ayuda a vivir aquí con más responsabilidad. Y después también no pensamos que sea una eternidad aburrida. En eso quizá en la argumentación también un poco Borges se equivocaba, ¿no? Pero para eso es necesario, sí, efectivamente, si la eternidad es solamente yo conmigo mismo, con mis limitaciones, efectivamente es para hartarse, ¿no? Uno puede acabar harto de sí mismo, ¿no? Pero en realidad la eternidad la concebimos en Dios, como un darse a Dios al final, ¿no? Vivir en Dios. El amor supone una entrega en este mundo y también en el otro, ¿no? Y especialmente lo que da la felicidad, el amar y ser amado. Y esto pensamos que es el contenido fundamental del cielo, por eso no es aburrido, y por eso es una plenitud. Esto nos da un poquito el panorama de este tema, la pregunta por el más allá.